pronto será el consumidor quien pague por la guerra arancelaria del presidente Donald Trump. Así lo afirmaron hoy ejecutivos de Walmart. Walmart ha anunciado que subirá los precios en los productos y el que terminará pagando será el consumidor final. Ustedes que votaron por el presidente Donald Trump están aquí y van a recibir esas consecuencias. No solo los que votaron, sino también los que no votaron por el presidente Donald Trump van a sufrir las consecuencias de este aumento en los precios. Es lo que ha advertido la cadena de minoristas más grande de Estados Unidos, de más de 4.600 tiendas en todo Estados Unidos. La empresa Walmart ha dicho que no van a ayudar en la economía estadounidense, que no van a absorber los aranceles que impuso el presidente Donald Trump con esta guerra entre China y Estados Unidos. Walmart, el minorista más grande del mundo, confirmó que sufrirá las consecuencias del aumento de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y como efecto el aumento de los precios de algunos de sus productos. Así que si usted empezó a ver que el tomate, que el aguacate, que los plátanos, que los juguetes, que los productos escolares, que todo empieza a subir de precio, pues esto se debe a la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. Una guerra que ha declarado el presidente Donald Trump desde que llegó y pisó la Casa Blanca. Ha dicho que iba en contra de todos los países que han abusado de Estados Unidos. Esto vendiendo una política nacionalista, populista y este famoso Make America Great Again que le sirvió para llegar al gobierno de Estados Unidos y hoy hacer de las suyas. Vendió la idea de que iba a defender derechos de los estadounidenses y lo que ha hecho es defender los derechos pero de los más ricos, y eso es lo que vamos a abordar en este análisis. Usted está sintiendo que todo cuesta más, desde el café, los pañales, y no es su imaginación como se lo comenté, es la realidad de esta guerra arancelaria que inició y desató toda una serie de eventos desde hace más de 3 meses. El presidente Donald Trump anunció en primera instancia que habría, para que usted entre en contexto, que habría un arancel en contra de China de un 30%. El día de la liberación, que fue el 2 de abril, salió con su tabla de aranceles. ¿Lo recuerdan? Esa famosa tabla evangelizadora de aranceles buena onda para demostrar a todo el mundo que los países han abusado de Estados Unidos y de su gentileza. Aquí, en primer lugar, pues atacó directamente a China con un 30% de aranceles, además de un 25% de aranceles general, lo que llevó esto a un 50% de aranceles y empezó una escalada. Generó tensiones entre Estados Unidos y China. El líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, salió en defensa, por supuesto, de China y dejó en claro que llegarían hasta las últimas consecuencias, que si querían guerra frontal, que si querían una guerra económica, que si querían una guerra arancelaria o una guerra de otro tipo, pues China estaba lista para enfrentar toda esta guerra que desató el presidente Donald Trump. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué es importante que usted que está allá en casa lo entienda y se quite la venda de los ojos y podamos comprender lo que está ocurriendo? Esto porque China desde hace ya varios años, más o menos unos 30 años, desde la llegada del líder Xi Jinping en el 2012 al poder, lo que obtuvo, lo que vislumbró fue la idea de convertir a China en ese gran imperio, regresarle la gloria a China, pues porque había sido víctima de humillaciones por parte de las grandes economías. Hablamos del bloque occidental, Estados Unidos, Europa, siempre diciendo que pues los chinos hacían productos de mala calidad, que China no era más que simple y pura piratería, que eran el basurero del mundo, que no servían básicamente. Así fue como se le estuvo catalogando a este imperio que tiene más de 5,000 años.
Lo que hizo Xi Jinping fue ir trabajando y crear una super economía como la que hoy tenemos y que ha generado que el mismo Estados Unidos dependa de los productos de alta calidad que fabrican en China, desde baterías, coches, tecnología de punta y bueno, pues se han convertido en la piedra en el zapato de Estados Unidos, poniendo en evidencia que un sistema como el sistema económico chino pues puede generar riqueza, puede generar prosperidad y puede estar a la altura de cualquier economía mundial. Lo fueron haciendo paso a paso, poco a poco, sin hacer mucho ruido y tejiendo puentes con economías que nunca fueron tratadas con el mismo respeto y valor, pues para los occidentales estas economías simple y sencillamente eran las fábricas de extracción, de sabotaje y de aquí obtenían todos los recursos minerales, naturales y demás para seguir manteniendo este status quo del sistema capital. Pero todo esto se lo explico para que entienda en qué marco se da esta guerra arancelaria. Una vez que China llegó a este esplendor económico y el presidente Donald Trump en su primer mandato se dio cuenta que China ya les había comido el mandado, pues lo que ocurrió es que iniciaron una guerra para empezar un bloqueo de las empresas, de los productos fabricados en China, ponerles más aranceles, acusándolos de una práctica llamada dumping, es decir, que hay una deslealtad en el mercado y que China lo que hace es generar productos más baratos para crear una competencia desleal en el mercado y que se le compren a ellos estos productos. La realidad es que nadie obliga a que le compren a China y sin embargo todas las fábricas o la mayoría de los fabricantes desplazaron sus fábricas a este punto porque todo resultaba ser más barato, además de evitar contaminación y aquí en este punto China aprovechó la oportunidad. No decimos que es el máximo modelo ni que esto signifique que China es la panacea o la odisea, sino simplemente ejemplificamos cómo un modelo económico basado en la planeación, en el largo plazo y en la visión logró convertirse en lo que hoy se considera una de las economías más importantes del mundo o quizá ya la economía más importante del mundo. Así que sí, lo que pasó es que en este segundo mandato presidencial desató esta guerra arancelaria en contra de China, llevándolo de ese 30% que dijo el día de la liberación a un 145% de aranceles. Esto generó tensiones entre Estados Unidos y China que al final ocasionaron que Xi Jinping se manteniera ahí al margen y que no sucumbiera ante las intimidaciones, ante esta supuesta amenaza, bueno, no supuesta, una amenaza directa por parte del presidente Donald Trump. Aseguraba que Xi Jinping le había levantado el teléfono y que le había llamado para que hicieran deals, llegaran a un acuerdo, cosa que nunca fue cierta. Y esto lo que fue ocasionando es que hubiera una crisis también al interior de China, pues por productos que ya no se estuvieron vendiendo en Estados Unidos tenían que ser pues vendidos, relocalizados en otras partes del mundo, lo que benefició inminentemente a China, que empezó a abrir puentes, a tejer relaciones económicas con otros pueblos, con otros aliados como Vietnam, como Tailandia, como Camboya, pues vecinos que serían una estrategia y una alternativa alterna a lo que había impuesto el presidente Donald Trump, pues porque no iban a vender ya los productos en Estados Unidos. ¿Esto qué ocasionó? Ocasionó pánico entre los minoristas como Walmart, como Target, como Home Depot. ¿Por qué? Porque casi en su mayoría los productos que venden estas tiendas, productos de primera necesidad, desde un paño para limpiar el vidrio de la ventana de la casa hasta una escoba, así como un teléfono celular, pues en su mayoría vienen de China, familia. ¿Eso qué fue lo que ocurrió? Pues
que estas empresas salieron a decir al presidente Donald Trump: hey, necesitamos acuerdos, necesitamos que se acabe esta guerra porque vamos a empezar a presentar desabastos de todos los artículos que pues son de primera necesidad y que vendemos aquí, porque que no se te olvide con esta guerra que estás desatando que somos empresarios y lo que queremos es generar beneficio y margen económico. Fue lo que ya estuvo amenazando estas grandes empresas al presidente Donald Trump, diciéndole: hey, basta de esta guerra, hay que llegar a acuerdos. Y recordarán ustedes que incluso el mismísimo Elon Musk, el ex secretario de DOGE, de esta agencia de recorte presupuestal, también lo dijo en varias ocasiones: necesitamos llegar a un acuerdo con Europa, necesitamos quitar aranceles, pues porque él también estaba viendo pérdida de los Tesla en la Unión Europea, lo mismo que los empresarios estadounidenses estaban viendo al tener este arancel del 145% en contra de China, pues todo costaría más caro y simple y sencillamente pues no habría manera de poder pagar estos aranceles. Tuvo que haber una negociación entre ambos, entre estos dos bloques, y llegaron a un 30% de aranceles en contra de China y un 10% para Estados Unidos, lo que era desde el principio lo que había planteado Donald Trump. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué razón hizo esto Donald Trump? Por la simple y sencilla razón de que creyó que China iba a estar de rodillas, que Xi Jinping iba a caer ante estas provocaciones, ante estas amenazas, lo que no resultó, y pues tuvieron que ir a negociar en Ginebra, Suiza, y llegar a este famosísimo deal, famosísimo acuerdo que está pausado por 90 días. Y acá es donde viene el cuento, acá es donde viene la cuestión. Para usted que me escucha en Estados Unidos, para usted que me escucha en diferentes partes del mundo, porque la situación está peliaguda. ¿A qué nos referimos? Todas las empresas van a aumentar sus precios y la que ya empezó a decirlo ha sido Walmart. Miren, Walmart ha dicho que van a aumentar los precios y que ellos no van a absorber este arancel impuesto por la política nacionalista del presidente Donald Trump, quien en este acto supuestamente de hacer América grande y ahora enarbolar la bandera del más social y el más comunista de la historia, pues está afectando a los empresarios que lo que quieren es ganar plata, ganar dinero, que eso es lo que realmente les interesa. Pero todo esto está en marco de algo que es el proceso electoral que se va a llevar a cabo y que a Donald Trump es lo que le interesa. Le interesa tener el control del Congreso, de los diputados, del Poder Judicial, que ya sabemos que se lo está pasando por el arco del triunfo. Entonces le interesa que el ciudadano promedio, que el estadounidense promedio piense que lo está defendiendo de los ataques de Walmart y de estas grandes corporaciones. Es que el presidente Donald Trump ha dicho que Walmart se coma los aranceles, como si al decir esto él se siente el gran defensor y el gran protector de los derechos de los estadounidenses, cuando en realidad quien provocó todo esto para que se le suba el impuesto y la gente termine pagando más por ese aguacate, por ese plátano, por esa muñeca, pues va a ser el consumidor. Pero el consumidor en su idea está creyendo que el presidente, como está declarando que primero que Walmart se coma los aranceles, entonces la gente cree que en realidad los está defendiendo, pero no es así. Esta es la táctica que ha desarrollado el presidente Donald Trump para hacer creer a la gente que él es el gran defensor y el gran protector de los derechos del consumidor. Y es que miren, ya en redes sociales hay diferentes personas que están diciendo que todo está carísimo. Hay entrevistas de gente que sale del Walmart y dice que los precios ya están empezando a subir. Por ejemplo, los aguacates que vienen, principalmente todos estos productos que se están encareciendo, como digo, los aguacates, los plátanos, el café, los pañales, cosas que se fabrican tanto en China, en India, en México, en Brasil, y que Estados Unidos los compra
pues todos estos productos son los que tendrán ese incremento de precio mayor. Lo que antes te costaba, vamos a ponerlo ejemplo, unos $10, pues con este 30% te va a terminar costando $13. Y no lo va a absorber Walmart. Walmart no va a absorber ni $1 de estos aranceles y lo va a pagar el consumidor. Lo que antes comprabas con $100, pues ya no te va a alcanzar con $100. Tendrás que pagar $130 más del carrito de supermercado. Ahora, todo esto es importante porque no es China quien está pagando los aranceles, como dice Donald Trump, es que son los chinos, es que son los mexicanos, es que son los europeos, es que son ellos, todos ellos están pagando los aranceles y nosotros estamos win-win, ganando y recibiendo y recibiendo y recibiendo dinero. La realidad es que quien está afectando su bolsillo es la gente de la clase media, la gente de a pie, los jornaleros, la gente que trabaja en los bancos, la gente que trabaja en las escuelas, los de la construcción, los que trabajan en las granjas recolectando las manzanas, las uvas, la gente común y corriente que no son sus amigos, los empresarios millonarios que son los que se están beneficiando de que el señor de piel naranja, de piel de zanahoria, esté allá en la Casa Blanca. Esos sí son los que están haciendo los grandes deals, los grandes negocios. El mismísimo Donald Trump, que acaba de llegar de su gira por Arabia Saudita, que ha firmado negocios multimillonarios. No son para hacer América grande y para devolver las empresas a Estados Unidos, es para que su grupo, la corporación Trump Inc., se beneficie de todos los incentivos que hay en Arabia Saudita, en Qatar, en Abu Dhabi y en todos estos países monárquicos, ¿ok? Donde los petrodólares abundan y donde el dinero es en realidad quien mueve el poder. Y eso es lo que fue hacer grandes negocios para la corporación que dirige tanto el yerno, marido de su hija, como su hijo Eric Trump. Y si no, pues averigüen porque hay muchos datos de todos los negocios que acaban de hacer y de firmar. Un claro ejemplo, el de Vietnam, $1.500 millones por crear un campo de golf, resorts y estas cuestiones inmobiliarias de la corporación de Trump. Él lo que está haciendo es el deal, el arte del negocio, el arte de crear negocios bajo el amparo del poder político que tiene en este momento, de la investidura que tiene y del poder que esto le permite pues mover mercados, manipular, beneficiar a su grupo selecto de amigos, ahora poniendo también incentivos fiscales en favor de las grandes corporaciones, pero afectando al de a pie, a la gente común y corriente. Y vean, algunos ejemplos de lo que está diciendo los medios de comunicación sobre este tema, que Walmart ya ha dicho que sí se van duro y claro con los aranceles. Y es que en todo Estados Unidos, familia, hay más de 4,600 tiendas de Walmart, el minorista más grande de todo Estados Unidos. Supuestamente Walmart es el que vende más barato, eso es lo que se dice o los datos dicen, y esto pues representa más de 240 millones de clientes por semana. O sea, imagínense la gran cantidad de gente a nivel global que va a estas tiendas. El punto acá de todo esto es que, como les menciono, Donald Trump está haciendo el gran protagonista diciendo: no quiero que suban los precios, que Walmart se trague los aranceles, que Walmart debería comerse todo esto porque ganan millones, porque deben absorber los costos, porque han ganado más de 680 mil millones de dólares y tienen un margen de ganancia muy grande, así que ellos tienen que quitar y comerse los aranceles. Esto es básicamente populismo económico. Castiga a empresas para ganar apoyo electoral en esta clase media. Y ojo acá a todos los que votaron por el presidente Donald Trump. Ahorita les está vendiendo ese discurso de ser el máximo protector económico, casi enarbolando, como les digo, la bandera del bien social, cuando en realidad está metiéndoles con todos los aranceles a la gente y es el que está pagando, ¿no? Esta presión
tanto a Walmart como a otros gigantes del retail, es simple y pura narrativa del presidente Donald Trump. Él no se va a poner a pelear con los grandes empresarios, ni está desafiando al sistema, ni al status quo estadounidense, ni al capitalismo, porque él es más capitalismo que cualquier otra cosa, ¿no? Es simplemente la narrativa para poder ganar electores, ganar votos. Y es aquí donde la gente que está viendo todo lo que está pasando en Estados Unidos tiene que reflexionar. Los votantes hispanos, la gente de la clase media estadounidense, hablamos de los blancos, gente de color, gente negra, que votaron porque creyeron que esto era una broma, creyeron que iba realmente a ser el salvador de Estados Unidos. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Las guerras comerciales los pagan los ciudadanos, usted y yo, no los pagan estas grandes corporaciones. Las empresas como Walmart no son víctimas del sistema, ni tampoco son héroes del sistema, así que no nos traguemos el cuento de que Walmart es el gran villano de la película, porque simplemente es una empresa que lo que quiere es ganar dinero y a ellos no les interesa lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Por eso no son los villanos de la película ni son las víctimas del sistema. Ellos simplemente están poniendo una narrativa de advertencia, de decir, a ver, ojo, quien va a pagar esto no soy yo, porque yo no voy a perder beneficios económicos en mi empresa, tengo que pagar empleados, tengo que pagar mercancía, comprar mercancía, tengo que mantener y además ganar dinero para que mis accionistas, para que los que son propietarios accionistas de Walmart ganen y sean profitables. Así que pues con la pena, aquí no se trata de ser héroes ni que nos vamos a poner la capa de Superman diciendo que vamos a proteger al consumidor, cuando en realidad a mí el que me necesito y quiero proteger es a mi accionista, al que está esperando cada año o cada mes un beneficio económico de la empresa. Así de simple. Los políticos como Donald Trump usan el comercio como una herramienta de poder para obtener beneficios electorales, que es lo que quiere en este momento el presidente Donald Trump. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes han notado el aumento de precios? La gente que me ve en Estados Unidos, déjenme en los comentarios, los leo en Walmart, en Target, en cualquier otro supermercado e incluso en México, desde cualquier parte. Díganme si ustedes están notando este aumento en los precios. Al menos yo sí lo estoy viendo en el lugar donde vivo. Sí ha aumentado los precios de la carne, los precios de los lácteos, de los huevos, sí ha subido $1, $1, sí ha subido el precio y sí lo podemos notar en el supermercado. Así que también les pido que me dejen ahí ustedes cómo ven esta posición de Donald Trump de defender supuestamente a los estadounidenses, echándole la bronca a Walmart, cuando en realidad pues sabemos que esto es pura y dura narrativa. Ustedes díganme, ¿creen realmente que esto le va a servir para su proceso electoral? Los leo en los comentarios. Y recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos el domingo en un en vivo en el podcast ¿Quién tiene el poder? Yo soy Carla Bendaño, analista político, y nos vemos en el siguiente análisis geopolítico.